porque la señal está un poco débil y si se filtra audio puede ser que sea más propensa a cortarse. Bueno, es un poquito tarde, me parece que a esta hora habitualmente casi es terminando, así que algunos puede ser que tengan ganas de salir corriendo si tardamos mucho, así que le vamos a pedir también a Dios que nos mantenga entretenidos en el Evangelio y no nos demos cuenta de que pasa el tiempo. Hay muchas aflicciones hoy, producto de que nos amenaza una enfermedad. Vamos a ver justamente el caso de una persona que estaba enferma. Vamos al grano, rapidito. Les invito a que compartamos Mateo 8 a partir del versículo 5. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este es un capítulo o una parte, un incidente muy controversial, porque ustedes saben que también está descrito en Lucas con algunas diferencias que han generado especulaciones y discusiones de todo tipo. Porque Lucas nos cuenta que esta historia, les invito también a que la busquen en Lucas 7, y vean que algunos detalles que agrega Lucas que en Mateo parecen ser completamente distintos. En Lucas capítulo... perdón, ¿qué bien? ¿7? Sí, Lucas 7. En el versículo 2 dice, el siervo del centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a sanar a su siervo. Primera diferencia importante. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo será sano. Y entonces se repite el argumento del centurión acerca de que él tiene autoridad y reconoce también la autoridad de Jesús. Y por supuesto, el siervo del centurión es sanado. Ahora bien, si bien hay diferencias, esas diferencias en los dos relatos inclusive han servido para que muchos argumenten acerca de la inexactitud de la Biblia como fuente creíble. Pero aunque son diferencias que debemos
no podemos negar en los relatos, existen explicaciones razonables para esas diferencias que hacen que las diferencias no sean discrepancias. Partiendo de la base de que la Biblia no es perfecta en el sentido de que no debemos esperar un testimonio exactamente igual palabra por palabra, sino más bien justamente diferentes miradas de un mismo hecho, porque eso es lo que pasaría en cualquier circunstancia a la que muchos testigos después cuenten. Seguramente hay una coincidencia central en lo que ellos vieron y después un montón de apreciaciones o de aspectos que dependen del testigo y también de lo que él pretende transmitir. Y en ese sentido, obvia detalles o agrega otros. Fíjense que la historia central, en realidad, se desarrolla en Capernaum. El enfermo es el siervo del centurión. El centurión es el que apela a Jesús pidiendo sanidad. Jesús acepta sanarlo. El centurión expresa su indignidad de que Jesús acuda a su casa para sanarlo, sino que simplemente apela a que Jesús tiene el poder para sanar. Y entonces Jesús se maravilla de su fe y el siervo la destaca y el siervo es sanado. Todo eso es el tronco de nuestra historia y es plenamente coincidente en ambos relatos. Ahora, ¿por qué Dios inspiró a estos dos testigos a que cuenten detalles diferentes? Bueno, el primer intento de explicación que se puede hacer es de que Mateo, como judío, podía saber o asumía que en su cultura cualquier cosa que hiciera un representante de alguien era visto como si lo hiciera el representante mismo. Así que decir que vinieron representantes del centurión a peticionar a Jesús es lo mismo que decir que el centurión mismo lo hizo. Así que es probable que por eso Mateo obviara ese detalle de que en realidad fueron enviados y no el centurión mismo. Ahora, si eso es así, pasan varias cosas muy interesantes que creo que inclusive nos permiten darnos cuenta por qué Dios inspiró a esos dos testigos para que lo contaran. Uno puede haber sido testigo ocular y el otro, como Lucas, seguramente investigó y recibió versiones de personas que habían escuchado la historia o que podrían dar fe de ella. Y entonces a ambos escritores del Evangelio se le parece importante destacar detalles distintos. Esos detalles van a enriquecer nuestra historia en lugar de entorpecerla. En lugar de hacer de ella una historia incongruente, van a hacer de ella una historia mucho más coherente. Si Dios quiere, vamos a encontrar eso esta mañana. Bien. Vienen a Jesús y le preguntan, o mejor dicho, le dicen, el siervo de un centurión está enfermo, gravemente enfermo, atormentado y a punto de morir. No estaba sencillamente con malestar, sino que estaba en un cuadro muy grave. El siervo de un centurión. Jesús hubiera dicho, bueno, no hay problema, es mi voluntad que sea sanado. Y en ese mismo momento el siervo era sanado, se nos contaba de ese milagro y listo, se nos terminaba la historia. Jesús hizo un milagro, nos admiramos de eso y aprendimos que Jesús es capaz de hacer milagros. Y seguimos a otra historia. No fue eso lo que pasó, porque hay mucho más que Dios quería enseñar en ese evento para que tengamos más historia para analizar. Dios no hace las historias largas porque le gusta, sino porque agrega riqueza que nos quiere compartir. Jesús no dijo sí, que sea sano, dijo sí, voy a ir y lo voy a sanar.
Así que todavía no había ejecutado su sanación, pero había confirmado su voluntad de sanarlo. Y entonces, cuando Jesús da ese paso, en Mateo se nos cuenta la misma reacción que Lucas nos cuenta cuando se supone que Jesús está de camino. La reacción del centurión, que en un caso parece ser él el que dice, Señor, no hace falta que vengas a mi casa. Y en el otro caso, en realidad, son sus representantes los que dicen lo mismo. Señor, no te molestes en venir. No soy digno de que te molestes en venir. Y según el testimonio de Lucas, por lo cual no me tuve ni siquiera por digno de ir a ti. Señor, mira, no tengo ninguna cosa que ofrecerte. Pero sí puedo apelar a que vos podés sanar a mi siervo.